el estudio de hermenéutica por Armando Alanís, lección 15. Muy bien, en la última clase estuvimos viendo algunos fundamentos básicos de la escuela de Hillel, y nos dimos cuenta que ya para el primer siglo este intérprete de la ley, vamos a decir director de la escuela, que después se le llamó la escuela de Hillel, aplicaba 7 métodos. Los principios más sobresalientes fue los que vimos en la última clase, que están relacionados con el método literal, el método exegético y el método deductivo. Y vimos, hermanos, cómo a lo menos para el primer siglo los estudiantes de la escuela de Hillel ya tenían un sentido, vamos a decir, sistemático en cuanto a la interpretación bíblica. Entonces no era que cualquier persona tomaba la palabra de Dios, los rollos, y solamente daban su opinión o daban sus criterios personales, sino que se había establecido algunos principios muy básicos, pero muy importantes en ese entonces. La escuela de Hillel era muy diferente a la escuela de Shammai. La escuela de Shammai no enfocaba la interpretación, sino la observación de la ley. Shammai era bien estricto, era una persona que realmente era amado por los fariseos. Recuerden ustedes que en la Biblia los fariseos eran aquellas personas que se adherían directamente a la Escritura, observar la ley a pie de la letra. Entonces, esta escuela no se concentraba en la interpretación literalmente y significado de palabras, sino que lo importante de la palabra de Dios es observar. Si una persona cumplía con la ley, ya estaba interpretando las Escrituras. El enfoque era práctica estricta. Otras palabras, los fariseos, hermanos, sabemos solamente lo que está en las Escrituras. Pero si leemos otras fuentes extrabíblicas, nos damos cuenta nosotros que también se concentraban en otras cosas en cuanto al hablar, en cuanto al caminar y vestirse. Eran estrictos específicamente en ese sentido. La mayoría de los métodos de interpretación eran iguales, solo el legalismo era diferente. Entonces, la escuela de Shammai, había esa diferencia entre la de Hillel. Una era más de mente abierta, para decirlo así, y la otra era estricta en cuanto a las prácticas. Cuando vemos nosotros los métodos de interpretación, las escuelas subsiguientes siguieron el mismo principio de algunos principios de la escuela de Hillel. Fue la que vino a dominar más. Yo creo que las escuelas de Hillel siguió como hasta la última parte del siglo I. Ya para el 80 ya no hay evidencia de esta escuela. Shammai no duró mucho, pero las escuelas siguieron, hermanos, enseñando a judíos en cuanto a la interpretación bíblica. Y lo que sobresalió por varios años fue el exégesis literal, la base de todas las interpretaciones antes de Cristo y del primer siglo, fue lo que vino a dominar la interpretación bíblica del Antiguo Testamento. El exégesis midrásico. Estos son principios desarrollados por Hillel en cuanto a cómo se interpreta ciertos textos, ciertas prácticas en el Antiguo Testamento. Y luego había el exégesis Peser. El exégesis Peser era bien dominado en la comunidad de Qumran.
Si ustedes se acuerdan, la comunidad de Qumran era allá cerca del Mar Muerto, donde estaban algunos escépticos que practicaban la comunidad. Se aislaban, ¿verdad?, de todas las otras ciudades, de todas las otras gentes, y se dedicaban a la pureza, a la consagración. Y más que todo, el método de interpretación que vemos en esta comunidad de Qumran es escatológico. La palabra peser es lo que viene a significar. Y luego vemos también, hermanos, en el primer siglo, en las escuelas subsiguientes que siguieron a la escuela de Hillel y Shammai, el exégesis alegórico, y vamos a hablar más de eso. Creo que ya he dicho algo, que el significado de palabras tiene el sentido de algo misterioso. Hay cosas escondidas en las palabras y solamente ciertas personas podían dar una interpretación a esas palabras. Más adelante vamos a ver cómo se vino a desarrollar este pensamiento bien detallado. Pero en este momento lo que estoy haciendo es dándole a ustedes una perspectiva que en el primer siglo, siendo las escuelas de Shammai y de Hillel, tenían un método de interpretación de las Escrituras. Aunque los apóstoles, con excepción del apóstol Pablo, no creo que pasaron por estas escuelas de interpretación. Sin embargo, vamos a ver más adelante que ellos toman el mismo sistema de interpretar y un poquito más profundo de lo que vemos en las escuelas de Hillel y Shammai. Vamos a ver ahora la interpretación de la filosofía de Alejandría del siglo II y siglo III. La filosofía de Alejandría del siglo II y el siglo III. Yo creo que lo que dominaba en la filosofía de Alejandría era la alegoría, el método de interpretar, de que las palabras tienen un significado figurado, misterioso. Para los filósofos, el hombre no es dignado de interpretar los mensajes divinos de los dioses. Entonces, había ciertas personas que vinieron a decir, si no hay hombre que pueda interpretar las palabras de los dioses, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que está allí en las Escrituras son mensajes ocultos entre lo literal. Entonces, la Escritura era literal, pero había mensajes ocultos dentro de allí. Esto se le llamó la alegoría. Por lo tanto, se aplicó el sentido figurado de los textos literales. El hombre más dominante en esta manera de interpretar fue Filón, filósofo judío del primer siglo, que aplicó totalmente todo el Pentateuco, todos los 5 libros del Antiguo Testamento, todo fue alegórico, no había nada literal. Él se concentraba que había alegorías, había sentido oculto, misterioso en las palabras del Torah o del Antiguo Testamento. Entonces, estamos viendo nosotros de que el sistema de interpretar, hermanos, era variado en el primer siglo, pero sí se comenzó a desarrollar unos métodos medios extraños que quiero que vean conmigo en este momento. Noten ustedes, el sistema de los caraístas para el siglo VII, el sistema de los caraístas para el siglo VII. Los caraístas eran una secta que protestaban todas las interpretaciones de los rabinos. Realmente eran conocidos como los protestantes de los judíos. Su fundador fue Anán de David, un judío
que vivió más o menos como en el año 800. Él rechazaba todas las tradiciones, todas las interpretaciones tradicionales de los rabinos, y la respuesta, hermanos, para el siglo VIII de los judíos, especialmente los rabinos, porque realmente la influencia de Anán, de David, fue bastante fuerte, que muchos judíos comenzaron a investigar, a buscar textos del hebreo para estar seguros que es lo que dice la palabra de Dios. Y es cuando resultan los textos masoréticos, más o menos con el siglo VIII. Los textos masoréticos, que a este momento parece que son como 12, son, hermanos, escrituras del hebreo que se creen son las más cerca a las originales, como se escribió en los tiempos de David, como se escribió en los tiempos de los profetas. Son lo que creen los judíos, las fuentes más fidedignas en cuanto al Antiguo Testamento. Realmente, la versión del 60, la Reina Valera, se apega a los textos masoréticos, y no al texto de la Septuaginta. Y eso es algo interesante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, cuando ustedes leen la Septuaginta, que es la Biblia que usó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles en el primer siglo, y leemos nosotros el texto que tenemos de la Reina Valera del Antiguo Testamento, y hay diferencias. Aparte que la Septuaginta, por supuesto, tiene los libros apócrifos, y la masorética no contiene los libros de los apócrifos. Los masoréticos son nomás lo que conocemos nosotros, los libros que tenemos en la Reina Valera. Enseguida, hay otro grupo, hermanos, que quiero que vean conmigo. Estos son los cabalistas, la estrategia de los cabalistas. Quiero que comiencen ustedes a ver realmente cómo el sistema de interpretación, ¿verdad? Siguiendo los conceptos alegóricos, cosas ocultas en las escrituras. Pero la estrategia de los cabalistas era realmente enfatizar que toda letra dada a Moisés por Dios tenía un poder especial. El Aleph, la Bet, la Gimel, toda letra tenía un significado especial. Y la tarea, el objetivo de los cabalistas fue de llegar a una conclusión. ¿Qué significan estas letras en combinación con ciertas palabras? Entonces hay 3 métodos que ellos emplearon para sus interpretaciones. Primero, noten ustedes, hay el método de gematría. Si ustedes quieren saber más profundamente este método de gematría, hay libros, pero tienen que ir a las bibliotecas judías. Y allí hay libros de gematría. Y les da estudios bastante interesantes de cómo las letras tienen un valor numérico, el cual tiene un significado especial. Realmente, bajo este pensamiento, el griego y el hebreo, cada letra tiene un número. Entonces, esto fue influido por los cabalistas. Pero noten ustedes aquí hay varias letras. Esta es mi interpretación, cómo se usa. No necesariamente es una interpretación de los judíos cabalistas. Esta es mi propia interpretación de otros judíos que llegaron a estas conclusiones. Hay la letra N, R, D, N, C, S, R. Cada una de estas letras tiene un valor que ustedes notan ahí abajo. Cuando se suma el valor de estas letras, suma 666.
Y la letra NRDN es Nerón. Es la transliteración del valor de las letras de Nerón. Y la letra CSR es César. Nerón, César. Entonces hay muchos aún hoy en día que dicen el 666 de Apocalipsis es Nerón. Otra vez, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Por la gematría. Entonces es interesante, hermanos, que aún recientemente uno de los estudiantes aquí me pidió una información sobre el código bíblico. Hace varios años, como unos 8 años pasados o más, unos judíos en Jerusalén comenzaron a dar una interpretación así figurada, ¿verdad?, por un sistema que se llama de gematría, usando computadoras. Entonces tomaron el Torah y cada 50 palabras, la computadora sacaba una palabra. Se pasaban 50 palabras y luego tomaba la computadora otra palabra. Y comenzaron a sacar, ¿verdad?, estos matemáticos judíos, varias profecías que dicen estaban ocultas en el Antiguo Testamento, como la muerte de Kennedy, ciertas destrucciones por todo el mundo, la muerte de otros presidentes de Egipto y quién sabe cuántas cosas. Imagínense ustedes. Y este código bíblico, por supuesto, fue bien famoso y todavía hay muchos que creían en él en cuanto al significado, ¿verdad?, de lo que está oculto allí en la Escritura. Cuando salió esto, allá como hace 5 años, me dieron a mí la tarea de hacer una investigación sobre el código bíblico, el Torah y todo eso. Y lo que hice yo es que tomé un libro de México, de un escritor mexicano, de una novela. Y dije yo, voy a aplicar yo ese mismo sistema a este libro de una novela de México. Y miren, saqué yo también profecías allí. Bien interesante. Más adelante, hermanos, si ustedes gustan este estudio de su servidor en cuanto a la gematría y ese sistema, pues pueden mandarme un email y yo con muchas ganas, ¿verdad?, se lo puedo enviar. Pero otra vez, otros hicieron otras investigaciones usando el libro de Moby Dick y fue la misma cosa. Muchas de las profecías que sacaron allá del Torah las sacaron también de este libro Moby Dick, que es muy famoso aquí en los Estados Unidos. Entonces, hermanos, el sistema matemático es interesante, pero no es un sistema legítimo, aprobado, genuino para dar, hermanos, interpretación a las Escrituras. Es fascinante, por supuesto, pero no podemos depender de este sistema para interpretar la palabra de Dios. Hay también otro sistema que estamos viendo aquí de los cabalistas. Noten ustedes el método notaricon. El método notaricon. Este sistema quiere decir que hay significado misterioso al formar una palabra nueva de palabras bíblicas usando la primera y última letras. Entonces, yo usé Lucas capítulo 6, verso 38. Otra vez, cuando ustedes lean este libro de su servidor o estén viendo este estudio, yo solamente estoy dando el ejemplo, cómo ellos dan la interpretación de este sistema llamado notaricon. Lo importante es que la primera letra y la última letra de una palabra se unen a la primera letra y la última letra de otra palabra y llega a darse una palabra, y de allí dicen es como se interpreta la Escritura. Noten conmigo, otra vez regresando aquí, Lucas 6:38.
Lucas 6:38, déjeme buscar para ver totalmente la escritura ahí. En Lucas capítulo 6, en el verso 38, dice la palabra de Dios, por supuesto, no el Nicaragua. Capítulo 6, en el verso 38, dice, dad y se os dará medida buena, apretada, merecida y rebosando darán en vuestros regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Bueno, yo creo que nosotros al estudiar un poco, ¿verdad? Solamente ese verso, yo creo que entendemos el significado que Jesucristo está dando aquí. Pero los que creen, hermanos, en este sistema, en este método notaricon, por ejemplo, toman la palabra dará medida. La palabra dará medida. Y el sistema dice que la primera letra y la última letra de dará, y luego medida, la primera letra y la última letra es M-A. Entonces, ¿qué es? Dama. Y luego remecida, rebosada. Se toma la primera letra de remecida, la R y la A, y la R de rebosada y la A, y es que rara. Y se toma la palabra misma medida. Otra vez M-A, mamá. ¿Qué dicen esos intérpretes con ese sistema? Dama rara es mamá. Y se puede llegar a la conclusión bien subjetiva que la mamá de Jesucristo era una dama muy rara. O ustedes se pueden imaginar cualquier cosa. Según ellos, pónganse en oración con Dios y les va a dar realmente el significado de ese verso. Entonces ese verso no viene a significar que Jesucristo está hablando, hermanos, de cómo debemos de tratarnos unos a los otros. No está tratando de hacer bien al otro, porque si no hago yo bien al otro, pues Dios no me va a hacer bien a mí. Esa es la interpretación bíblica. Pero los cabalistas dicen no. Aquí hay algo misterioso en este texto y está hablando que hay una dama que es bien rara y es mamá. y llegan a una conclusión. Puede ser María Magdalena, puede ser María la madre de Jesús, puede ser la madre de Rufas, a quien le guste, ¿verdad? Pero notan ustedes, hermanos, entonces que hay palabras ocultas y se le da una aplicación propia dependiendo de quién está haciendo la interpretación de este texto. Noten ahora también, enseguida, también hay el método temoraj. El método temoraj. El método temoraj es el intercambio de una letra de la Biblia a la cual se le da un nuevo significado. Entonces es el intercambio de una letra en una palabra de la Biblia a la cual se le da un significado nuevo. Yo tengo aquí Marcos capítulo 16, verso 19, para que noten ustedes otra vez. Si ustedes estudian los cabalistas, ellos no van a sacar estos textos que yo estoy usando. Yo conozco el sistema de interpretar de ellos y yo usé mis propios versos para llegar a mis propias conclusiones de lo que está hablando ahí. Pero noten ustedes en Marcos capítulo 16, en el versículo 19, 16-19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Bueno, yo creo que hasta los hijos nuestros de 8, 9, 10 años de edad saben qué significa eso, ¿verdad? Pero para los cabalistas, hermanos, dicen que ahí hay algo misterioso en ese significado. Entonces, según el sistema, toman las primeras dos letras, recibido, y le cambian ¿a qué? A percibido. Y luego se sentó a la diestra, toman la palabra sentó, quitan las dos letras allí, NT, y se le añade LL,
ahora es la palabra ¿qué? Seo, ¿verdad? Percibido seo. ¿Qué quiere decir? Según la interpretación de ellos, viene a decir que ahora podemos percibir que hay un sello en el cielo, que un día de esto va a venir a nosotros para llevarnos a la eternidad. Esa es mi propia interpretación. ¿Qué les parece? Entonces ahí la Escritura no está hablando de qué. No está hablando que Cristo, ¿verdad? Subió al cielo, se le dio toda la autoridad, sino más que todo está hablando de que Jesucristo, hermanos, vino a estar allá. Y se puede percibir que un día de estos el Espíritu Santo va a regresar. ¿De dónde sacaron esa interpretación? ¿De dónde saqué yo esa interpretación? De mi propia mente. Es bien subjetiva, ¿se fijan? Es muy personal. Ustedes pueden sacar su propia interpretación. Si les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes percibido y sello? Bueno, ustedes llegan a su propia conclusión, va a ser diferente a la mía. Y el que tenga más sabiduría, más conocimiento, más educación, pues es la que va a prevalecer. Entonces, aquí en Marcos 16, 19, el método Temoraj da ese sentido, hermanos, en cuanto se intercambian algunas letras de la Biblia y se le da un significado nuevo. Bueno, como dije, hermanos, todas estas interpretaciones, desde la alegoría de Filón hasta el siglo VIII, siglo IX, los cabalistas, los cairistas y otros, ¿verdad?, que estaban surgiendo, son interpretaciones muy personales, realmente le quita el sentido literal a la palabra de Dios. Y aunque estos métodos son fascinantes para mí, a lo mejor para ustedes dicen que están locos y antibíblicos, por supuesto, y ni debemos poner atención, son del diablo, como quieran ustedes nombrarle, para mí son fascinantes, porque me da una idea cómo gente religiosa quiso y aún quiere, hoy en día, influidos por esos sistemas, interpretar la palabra de Dios hoy en día. No se excluye ninguna iglesia, por lo más conservativa que sean las iglesias, como podemos decir los testigos de Jehová o los mormones con otro sentido, sea metodistas, presbiterianos, de todas las iglesias que yo conozco, me he encontrado con varias personas que dicen, esto es interesante. Cuando surgió el código bíblico, todas las iglesias de Cristo, bautistas, presbiterianos, católicos, que me encontraba yo, todos creían en ese sistema. Y comenzaban a pensar, ellos decían, estamos interpretando la Biblia más bien, porque ahora tenemos evidencia científica de que hay algo oculto en la palabra de Dios, en esas palabras. Hoy en día, hermanos, todavía hay algunos que tienen esos mismos pensamientos, pero vamos a ver que nosotros tenemos que apegarnos a cómo interpretó Jesucristo, cómo interpretaron los apóstoles, y más adelante vamos a estar viendo los métodos bien simples y sencillos de ellos. Y si podemos nosotros aprender de cómo interpretaron los del primer siglo, la iglesia del primer siglo, creo que nosotros también podemos llegar a mejores conclusiones en cuanto a la palabra de Dios. Vamos a ver ahora, todavía bajo la historia de los principios de interpretación, ahora vamos a ver la hermenéutica de los apóstoles y de los padres eclesiásticos. Hasta este momento hemos visto más que todo los fundamentos básicos de interpretación entre los judíos. Ahora vamos a ver los principios básicos de interpretación de los apóstoles y de los padres eclesiásticos. Voy a comenzar a usar, creo que son 3 términos y voy a dar una explicación porque aquí dije padres eclesiásticos. Padres eclesiásticos son padres de la iglesia, esto incluye personas que vamos a decir desde Policarpo, Tertuliano, Justino Mártir, Jerónimo, Atanasio,
Todo eso podemos decir son padres eclesiásticos. Es un término teológico. Y a algunos no les gusta decir padres, otros tienen escritores eclesiásticos. Y está bien. Yo uso los dos términos. He escrito libros que tienen padres eclesiásticos, otros libros tienen escritores eclesiásticos. Uno se molesta, ¿verdad?, por usar la palabra padre y le respeto por eso, ¿verdad? Pero si vamos a escribir libros, hermanos, a audiencia general religiosa, entonces tenemos que usar términos que ellos también entiendan y hacer una explicación por qué se les llama padres apostólicos. En mi libro yo digo, padres apostólicos se les nombró por esta razón. Yo uso la palabra escritores eclesiásticos. También hay lo que llaman padres apostólicos o escritores apostólicos. Y otra vez, yo no tengo problema con esas dos palabras. Lo que quiero que entiendan que cuando yo uso padres apostólicos son aquellos que con toda probabilidad, por la evidencia que tenemos, fueron discípulos de los apóstoles. Bernabé, Justino Mártir, Hermes, el pastor, todos esos fueron, y muchos más, fueron discípulos, vamos a decir, de los apóstoles, y se les llama padres apostólicos. A veces yo uso escritores apostólicos. Cuando estudian conmigo la historia y geografía del Nuevo Testamento, yo casi les doy todas las epístolas que se han traducido del griego al español de los padres apostólicos o los escritores apostólicos. Bueno, cuando uno estudia los apóstoles y los padres eclesiásticos, nos damos cuenta que ellos también tenían ciertos sistemas de interpretación. Entonces vamos a ver la interpretación de los apóstoles. Creo que es la más importante. Y cuando estamos viendo, hermanos, la interpretación de los apóstoles, quiero que comiencen a notar ustedes cómo va cambiando esta interpretación de los apóstoles a una interpretación en otras escuelas y por otros escritores o eclesiásticos. Viene a cambiar un poco. Pero lo importante de este curso es que veamos nosotros el método de interpretar de los apóstoles y luego que comparemos cómo otros escritores, otros líderes de la iglesia tuvieron sus propias interpretaciones. Algunas de estas interpretaciones tan desviadas que son increíbles, pero muchos en los primeros siglos creyeron estos sistemas de interpretación. Los apóstoles, hermanos, interpretaban ahí, son 1, 2, 3, 4. 4 técnicas, podemos decir, 4 métodos, 4 maneras de interpretar las escrituras. Hay el método profético mesiánico. Ahorita vamos a regresar a estos. El tipológico, el método tipológico, el contexto literal y el principio aplicado. Es lo que yo pude, hermanos, establecer que son métodos simples que usaron los apóstoles para interpretar la escritura y creo que son bien útiles para nuestros días interpretar de la misma manera. Si los apóstoles usaron este sistema y vemos que también Jesucristo, entonces si nosotros aplicamos estas maneras de ver las escrituras y darle significado, creo que no vamos a estar mal. Más que todo, creo que vamos a aprender un sistema mejor de interpretar la palabra de Dios. Vamos a ver el sistema profético mesiánico. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, verso 18 al 21, lo podemos comparar con Isaías capítulo 61, versículo 2.
todo lo que se habla del Mesías en el Antiguo Testamento, los apóstoles usaban las escrituras para decir, estas se aplican a Jesucristo. Yo tengo un tratado que fue de otros estudios, pero yo lo hice en forma de tratado, donde más de 400 profecías del Antiguo Testamento se aplican a Jesucristo. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Tomaban la palabra de Dios, la leían, la estaban leyendo, y veían un texto bíblico del Antiguo Testamento y decían, este texto se aplica ¿a quién? A Jesucristo. Bueno, ¿no hacemos nosotros lo mismo? Cuando vamos, por ejemplo, otra vez a Isaías 61:12, donde se apoya allí, ¿verdad? Lucas de los profetas para probar el cumplimiento de la venida del Mesías en la vida de Jesús. El texto dice ¿qué es lo que Lucas dice en cuanto a Jesucristo? En Lucas capítulo 4. ¿Se han notado ustedes? Lucas capítulo 4, noten ustedes versículo 18. 4:18. Y este es Jesús entrando ¿dónde? En una sinagoga. Se le dio el libro del profeta Isaías, y ya sabemos que es Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Abrió el libro y llegó al lugar donde estaba escrito ¿qué? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué dijo Jesucristo en cuanto a este texto? Este texto se aplica ¿a quién? A mí. ¿Qué método está usando Jesucristo para interpretar? El profético mesiánico. Hay textos en el Antiguo Testamento que Jesús mismo dice, esto habla de mí. Hay textos en el Antiguo Testamento que los apóstoles dijeron, esto habla de Jesucristo. Entonces Jesucristo, hermanos, usó este método para interpretar la Biblia. Nosotros debemos de usar ese mismo método para las Escrituras también. Por ejemplo, hay textos, ¿se recuerdan ustedes un texto en el Nuevo Testamento que es profético mesiánico? Acuérdense que profético mesiánico, más que todo del Antiguo Testamento, se cumplen ¿cuándo? En el primer siglo. Pero hay, hermanos, textos en el Nuevo Testamento que son también proféticos mesiánicos. ¿Cuál sería? Que quiere decir que Cristo viene otra vez. ¿Hay un texto que dice eso? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se les viene uno a la mente? ¿Qué de Hechos capítulo 1? Cuando los tres ángeles están viendo, cuando los apóstoles están viendo a Jesucristo subir en una nube. ¿Y qué dicen los ángeles? ¿Por qué están miráis? Que, ¿veis? ¿Va a qué? Lo vas a volver a ver. Ese es un texto que, hermanos, profético mesiánico. Un texto una profecía que el Mesías, que Cristo va a regresar. Cuando digo profético mesiánico, también puedo decir que profético de Cristo. Entonces, ¿qué dice Hebreos 9? No habla otros textos que Cristo vendrá como ladrón en la noche, primera Tesalonicenses capítulo 4. Todos estos textos, ¿qué son? Proféticos mesiánicos. ¿Qué de segunda de Pedro capítulo 3? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Que Cristo viene otra vez y todo se va a deshacer. Ese también, hermanos, es profético mesiánico, porque cuando venga Cristo va a haber ¿qué? Un cambio total de todo lo que nosotros conocemos como físico, lo material. Y Cristo va a hacer eso. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo físico? Según Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Si yo voy a interpretar Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, tengo que tener en mente que había ese sistema de interpretar, profético mesiánico. Una profecía que Cristo viene. Y ahí dice, ¿verdad?, que nuestra ciudadanía es ¿dónde? En los cielos, de donde esperamos ¿a quién? A nuestro Salvador Jesucristo, el cual cambiará nuestros cuerpos al cuerpo glorioso de Él. Cuando venga Cristo, una de las cosas que van a acontecer es que el cambio
de este cuerpo igual al de Él como tiene en el cielo. Y si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, del verso 30 en adelante, esa fue una de las preguntas que hacían los de Corinto, ¿verdad? Que, bueno, ¿cómo van a venir? ¿Y con qué cuerpo van a venir? Y Pablo comienza a darles una interpretación que va a ser un cuerpo no material. Filipenses capítulo 3, vemos, hermanos, esa profecía que cuando venga Cristo, ¿verdad? Va a ser un cuerpo igual al de Él en este momento. Cristo no tiene cuerpo físico en el cielo. Hay algunos que dicen que sí. Pero Cristo no tiene cuerpo físico en el cielo. Va a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo que no se puede contaminar, no se puede deshacer, no se puede destruir. Es un cuerpo que va a habitar para la eternidad. Un cuerpo, hermanos, muy distinto a este cuerpo físico. Hay también, hermanos, noten ustedes, vamos a regresar, el método tipológico de interpretar. Esta técnica fue hallar en representaciones del Antiguo Testamento eventos, objetos, ideas, tipos que anticiparon las actividades históricas de los tiempos de los apóstoles. ¿Qué quiere decir todo esto? En el Antiguo Testamento hay representaciones y más adelante vamos a estudiar del tipo y el antitipo. Entonces, dicen que Cristo es tipo de ¿qué? De Moisés. Tengo un tratado que les voy a enviar a ustedes después en cuanto a eso, cómo es que Cristo es tipo de Moisés. ¿El tipo es quién? Cristo es tipo de ¿quién? De Moisés. ¿Quién es el antitipo? Ok, Moisés. Tengan eso en mente cuando estudiemos más adelante. Pero, por ejemplo, yo tengo ahí Jeremías capítulo 31, verso 15. Realmente fue el cumplimiento literal en la historia del primer siglo. Si vemos nosotros en Mateo capítulo 2, versos 17. Y hay otros casos, hermanos, que podemos nosotros anotar en cuanto a este sistema. Pero ¿qué dice Jeremías? En el capítulo 31, versículo 15. 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Bueno, los judíos tenían su propia interpretación, pero ¿qué dijo? ¿Qué dijo, en este caso, Mateo? ¿Qué dijo Mateo? ¿A qué se aplicaba? Mateo mismo, ¿qué interpretó de Jeremías 31:15? La matanza de Herodes, de los niños de 2 años y menor. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ven? Entonces, esa escritura era un tipo de ¿qué? Un evento en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el evento? Está hablando ahí en el verso 15 que fue oída derramar llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos. Bueno, los judíos tomaban eso como literal, pero era un evento que Dios está apuntando ¿a qué? A lo que va a acontecer en la matanza, ¿verdad? Por Herodes en cuanto a los niños. Ven ustedes, hermanos, tipología. Todo Hebreos 9, todo lo que vemos nosotros en el templo, la orquesta, los cantores, el altar de afuera, el mismo templo, el lugar santo, el lugar santísimo, el pan de propiciación, el altar del incienso. Hicieron muy bien en el altar del incienso. Todos recibieron un 100 que me mandaron esas respuestas. Yo más quería saber su manera de interpretar. El altar del testimonio, el candelabro, todo eso, hermano, todo lo que está relacionado con el templo es tipo de ¿qué? De las cosas espirituales. Hebreos capítulo 9. Entonces, ese era el problema de los judíos allí en Jerusalén, que todavía, judíos cristianos, todavía querían regresar ¿a qué? Al judaísmo.
Todavía estaban viendo ¿qué? Los cantores, la orquesta, los himnos que se cantaban del Antiguo Testamento. Ahí estaban viendo los sacrificios del Cordero. Y estaban pensando que eso es todavía ¿qué? Que todavía está en efecto. Y lo que dice Hebreos que eso todo es tipo, ya vino Cristo, ya cumplió con todo eso. Hay mucha tipología, hermanos, y más adelante vamos a hablar de los tipos. En la siguiente clase seguiremos entonces con el estudio sobre la hermenéutica de los apóstoles y los padres eclesiásticos.